Me llamo Claudio Ramón Martínez, soy clase 1962, soy sobreviviente de la Guerra de Malvinas. Estudié carpintería, después abandoné mis estudios y bueno, a partir de ahí algunos trabajos que hacía eran de carpintería y si no le ayudaba a mi viejo en el rubro de frutas y verduras. Tenía 19 años. La guerra empezó el 2 de abril y nosotros, si no recuerdo mal, zarpamos de Puerto Belgrano con el crucero el día 16 de abril. La guerra ya estaba empezada. Pensando muchas cosas, éramos muy chicos y en el caso mío pensaba muchas cosas por la cabeza. No hubo tiempo. A partir de que se tomaron las Malvinas, no teníamos contacto con los familiares. Yo por lo menos no tenía contacto con los familiares, solamente por intermedio de alguna carta, pero después del 2 de abril no tuve contacto con mi familia. Hasta que llegamos a Ushuaia, que lo dejaron mandar, la última carta. Hice varias labores, entre ellas estuve en laboratorio, analizábamos el agua y el aceite del barco. Después, con el tiempo, me sacaron de ahí y ya estuve en calderas. En calderas yo era telefonista. Y bueno, en el momento del último viaje también he hecho guardia de humo. Tenía compañeros, tuve un amigo también, éramos muy amigos, lo hicimos muy amigos. Después de haber estado un año juntos, lo hicimos muy amigos, sí. Él se llamaba Claudio Gaglianone, era un chico del Palomar, hijo de italiano, me acuerdo. Compartíamos el puesto de trabajo en los primeros meses en el laboratorio, después los dividieron, yo trabajaba en una caldera y él trabajaba en otra caldera, pero sí, el vínculo era muy bueno porque, digamos, claro, se compartía mucho tiempo juntos, todo eso, sí. El último viaje éramos 1093 tripulantes. Ese día 2 de mayo, domingo 2 de mayo, me acuerdo que entramos a la zona de combate a las 6 de la mañana. Estábamos todos en sus puestos de combate, digamos. Yo estaba en la caldera. Los tipos 12 del mediodía salimos de la zona de exclusión, de la zona de combate. Cuando salimos de la zona de combate, cada cual tenía que continuar con su labor. En el caso mío, no tenía que hacer nada hasta las 4 de la tarde, digamos que desde las 12 hasta las 4, como estaba cansado, me fui a descansar. No quise ir a mi cama a dormir.
fui, agarré una almohada y me fui directamente a dormir a la caldera. Tiré la almohadita en la rejilla de la sentina y me acosté a dormir. Y bueno, gracias a Dios, mi compañero, que yo tenía que relevarlo a las 4, me llamó 4 menos 10 de la tarde, y por esa cosa del destino me desperté rápido. Me dijo: Claudio, estamos tomando mate. Me senté en la escalerita yo de la caldera, y cuando de repente tenía el mate en la mano, cuando escuchamos la primera explosión, digamos, el primer torpedo. Yo me di cuenta enseguida, no sé si por el miedo o por el estruendo, digamos, porque ese impacto apagó todas las luces de la caldera, de todo el barco, cortó todo el sistema eléctrico, y seguidita vino el segundo torpedo que le pega a la parte de la proa y los coró muy rápido. Digamos que sí, eran tan fuertes los dos torpedos que yo, en el caso mío, me di cuenta enseguida de que lo estaban atacando. Yo sabía que tenía el salvavidas ahí en el costado. Lo primero es conseguir el salvavidas, colocármelo, y bueno, empezar la huida para tratar de llegar a la cubierta principal. No lo olvidemos de que la parte de las calderas del Belgrano, para llegar a cubierta principal, había que hacer, había varias cubiertas para llegar arriba. Había mínimo 5 pisos hasta llegar arriba. Y bueno, eso fue todo una odisea. Fue complicado llegar. Si uno miraba para la derecha, veía fuego, se sentía un humo muy profundo que como que lo iba a asfixiar. Lo encontrábamos todo por una misma salida, mucha gente. Al pasar al otro piso pasaba algo similar, y eso es sucesivamente hasta que uno llega a la cubierta principal. Cuando uno llega a la cubierta principal se encuentra con ese panorama. Era de terror. Yo, por lo menos con 19 años, sentía mucho miedo. El barco estaba totalmente escorado, se veía correr gente prendida a fuego, toda quemada, algunos compañeros con cobijas tapados por el fuloy, muchos gritos, gente corriendo por la cubierta desesperada. Y bueno, sí, la verdad que ese momento fue terrible. La tripulante tenía su balsa indicada. Las balsas eran para 20 personas. Las balsas pares estaban de la banda de babor, las balsas impares estaban en la banda de estribor. En el caso mío, yo tenía la balsa 26. Cuando yo llegué a cubierta principal, aparecí del lado de estribor. En ese momento que comentaba anteriormente, de ver correr la gente, salir de abajo de la cubierta y llegar a la principal, en uno de esos momentos me encuentro con mi compañero y amigo. Me acuerdo que en ese tiempo no se saludaba con un beso a un compañero, se daban la mano. Me acuerdo que nos dimos un gran abrazo con mi compañero y nada, lo dijimos: nos vemos allá, y no nos vimos más. Bueno, yo llego a la banda de babor, busco mi número de balsa, y cuando llego me encuentro con que hay un suboficial y un cabo segundo.
cuando en realidad tendría que haber 20 personas. Yo quise cumplir con el reglamento, yo sabía que estaba todo, veía todo desordenado, digamos, en el momento. Pero la tiramos, instantáneamente las balsas cuando tocan superficie se abren. Se abrió la balsa y bueno, yo por querer cumplir el protocolo, sabiendo de que no podía navegar porque se abrió arriba de otra, me tiré igual. A partir de ese momento, la gente que me ayudó a tirarla, que eran compañeros de la balsa, ya no estaban más. Quedé ahí solo, aislado, me acuerdo. Y bueno, ahí me di cuenta de que me iba a hundir con la gente de abajo y lo llevaba para el lado de los chapones, donde estaban rotas la parte de la proa. Las olas tan grandes de 8 o 10 metros de altura, a las balsas las llevaban contra los chapones y bueno, ahí empecé a pedir auxilio. Me acuerdo que había a 2 o 3 metros de la balsa donde yo estaba que pidiendo auxilio sale un guardia marina y le pregunté, señor, si me dejaba subir y me dijo que no, que estaba llena, que esperara otra. Me dijo, esperé otra con cripto y yo le pedía por favor. Me acuerdo que me volvió a decir de que no y bueno, estaba en una situación límite y de un momento a otro ya no está mal el guardia marina y había otro oficial. Cuando me doy cuenta de que no era el mismo, le volví a preguntarlo, era el segundo comandante, le pregunté, señor, no puedo navegar, pidiéndole auxilio, si me dejaba subir, y agarró y me dijo que me tírese con cripto, me dijo. Bueno, yo agarré, tomé distancia y me tiré. Me acuerdo que me agarraron de los brazos porque más de medio cuerpo me quedó en el agua, me subieron y enseguidita me dieron un remito. Lo afirmaba contra la mampara del barco, pero las olas eran tan grandes, había oleadas tan grandes que lo llevaba para la parte de los chapones donde estaban los chapones y las terminaba cortando. En un momento me acuerdo de que un compañero en otra balsa que se estaba comprometiendo mucho más que la nuestra me pide el remo, por favor, me lo pidió y agarré y se lo di. Me acuerdo que el guardia marina me retó y me dijo que empezara a remar con los brazos. Y bueno, me tiré en la balsa como pude e intenté remar con los brazos cuando era imposible, pero bueno, cumplí las órdenes. Bueno, el momento de la supervivencia, después de que los alejamos del Belgrano y que se termina hundiendo, a partir de ahí fue un momento crítico porque el agua los entraba por los dos laterales, digamos, donde estaban los cierres rotos. Y bueno, ahí hicimos un trabajo con la remera, con trapos, con cualquier cosa que teníamos cada uno individualmente puesto. Achicábamos el agua en un casco y hacíamos un pasamano, y el que estaba en el lateral más cerca a la parte del cierre, digamos, iba tirando el agua para afuera. Así tuvimos mucho tiempo. Bueno, pero el frío llegó un momento que los empezó a dominar. El tema de dormir lo manejó muy bien el segundo comandante que manejaba la balsa. Cada vez que se quería dormir o veía que uno de nosotros ya estaba resignado a dormir, los hacía tocar y teníamos que contar o un cuento, y el que no sabía el cuento teníamos que contar, rezar, qué sé yo, a lo mejor 30 Ave María, Padre Nuestro, y así permanentemente. Estuvimos mucho tiempo rezando.
éramos 31 y sí, tuvimos la desgracia de tener un cabo principal que por lo visto lo agarró la onda expansiva. Estaba quemado desde la punta del dedo gordo hasta la cabeza, totalmente quemado. Después, enfrente mío, acurrucado, me acuerdo que había un muchacho que venía con la cara quemada y las dos manos. Y después, en el otro lateral, no me acuerdo bien si eran las manos. Mínimo había 3 heridos. Sí, estuvimos cerca de 40 seguro. 40 horas habremos estado seguro. Los aviones que han sobrevolado, veían una balsa, le daban la ubicación al barco que estaba más cerca para hacer el rescate. En el caso nuestro le dieron las coordenadas de la balsa, se la dieron al buque, al Piedrabuena, y a nosotros lo rescata el Piedrabuena, ya le digo, sería la madrugada del 4. Y bueno, a partir de ahí el barco siguió recogiendo balsa. Yo tenía mucho miedo, digamos, y quería que saliera de la zona esa, porque tenía miedo que lo torpedearan de nuevo, pero bueno, no fue así. El barco cumplió la función de seguir rescatando gente, hasta que dieron la orden de que lo tenían que llevar a Ushuaia. Lo llevaron a un galpón, y ahí lo dieron toda ropa nueva, un mameluco verde, me acuerdo, zapatillas blancas. A partir de ahí ahí los fuimos reencontrando todos los sobrevivientes. Cuando ya se encontraban todos los sobrevivientes, empezaron a hacer los vuelos de Ushuaia, Bahía Blanca. Yo, gracias a Dios, agarré el primer vuelo, éramos 70 y pico. Llegamos a Bahía Blanca. Había muchos familiares del personal contratado, digamos, de los oficiales, de los suboficiales. Estaban todos los medios de todos los canales. Hicimos el desembarco del avión, lo pusieron en fila, cantamos el himno. Y de ahí lo subieron a los colectivos para llegar a Puerto Belgrano. Médico. Repetimos entonces que 70 tripulantes del crucero General Belgrano son los primeros que llegaron aquí a la base aeronaval Comandante Espora. Mis familiares preguntaban, venían preguntando desde el momento del hundimiento y no le daban respuesta. Ellos se dan cuenta cuando me ven en el noticiero. Como estaban todos los medios, me vieron en el noticiero bajando del avión. A partir de ahí ellos se enteraron de que estaba vivo, y mi viejo instantáneamente, con un primo, se vinieron a Puerto Belgrano a hacer el reencuentro. Un momento terrible porque ellos me daban por desaparecido. Y bueno, ahí fue el reencuentro con mi vieja. Con mi vieja esperándome. Estaba en la cocina trabajando como siempre y le caí de sorpresa. Y bueno, fue un momento también muy lindo. Me acuerdo de que vino mi hermana, después vino mi hermano. Había mucha alegría, estaba todo el barrio convulsionado. Y fallecieron 323 compañeros en el hundimiento del crucero.
que no se olviden de los chicos y de la gesta de Malvinas nunca, que los recuerden a los muchachos con el hundimiento, que fueron mis compañeros, que fueron 323 personas, los chicos de Malvinas que estuvieron casi 3 meses, donde a ellos no les llegaba la comida, donde tuvieron muchas necesidades. Dios quiera que el día de mañana las Malvinas sean Argentina y la puedan lograr por la parte diplomática, y que no haya que llevar de nuevo chicos inexpertos a un lugar donde nunca lo hubiésemos imaginado llegar. Y que recuerden permanentemente la gesta, nada más.